¿Ahí? Esto ya está grabando, ya, para que comience, mire. Ah, perfecto. Es que tengo aquí la asesoría de un sobrino que me ayuda en esto, ¿no? Porque soy medio... Usted también está igual que yo. Sí, Pero claro. yo no tengo sobrino aquí. Claro. Sí, claro. Pues doctor, lo voy presentando. De acuerdo. Bueno, entonces, buenas noches a todas y todas las personas que nos están acompañando en este momento. Perdón, profesor Gustavo, active la grabación, por favor, antes de iniciar la sesión, active la grabación de la conferencia, es muy importante tenerla. Muchas gracias. La parte inferior derecha de su pantalla aparecen 3 punticos, le da Grabar clic. reunión. Listo. Bueno, por fin. Eso sí lo sé hacer. Lo que yo no entiendo es cómo darle entrada a los demás. No tengo ni idea. Es que cuando están sonando la alarma para pedir permiso, usted está por ahí mirando para otro lado. Probablemente. Bueno, continuemos entonces. Buenas noches a todos y todas las personas que en este momento nos están acompañando. Esta noche tenemos con nosotros al doctor Pablo Guadarrama, profesor de mérito de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, doctor en filosofía, el Leipzig. Uy, me está llamando Luz María Lozano. A una dama nunca se le niega la respuesta. Luz María, ¿qué hubo? Me dice el doctor Guadarrama que te conteste, dime. Imagino que le está solicitando entrada también y no se la da. Por eso. No, yo estoy más encartado aquí con esto. ¿Qué ocurrió? Gustavo, discúlpame por... Gustavo. Te escucho, Aristi. Disculpame por lo que te voy a decir, pero por favor démosle inicio a la actividad por respeto al maestro Pablo Guadarrama y a las demás personas que estamos conectados, deseosos de escuchar la conferencia inaugural de la maestría. Por favor, Gustavo. Si es que el doctor Guadarrama me dijo que le contestara a la directora de la maestría en el Atlántico. Bueno, continúa entonces. El doctor Pablo Guadarrama es profesor de mérito de la Universidad Central de Marta Abreu de las Villas, Cuba, es doctor en filosofía de la Universidad de Leipzig, es doctor en ciencias en Cuba, académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba, doctor en filosofía de la Universidad de Colombia. Tiene múltiples publicaciones, entre las cuales podemos mencionar El pensamiento filosófico en Cuba, siglo XX. No, pero eso es mucho, Gustavo. No te pongas a decir todos los libros esos, porque si no, no acabas nunca. Termino ya. Nuestra América y el quinto centenario, humanismo y filosofía en Latinoamérica. Es miembro fundador de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la Sociedad de Hispanismo Filosófico. Es miembro honorario de la Fundación para la Educación y el Trabajo de Colombia, director académico de la Fundación por el Pensamiento Colombiano y Latinoamericano, entre múltiples condecoraciones, múltiples reconocimientos y profesor de muchas universidades en Latinoamérica y en Europa. Entonces, definitivamente, pues presentar al doctor Pablo Guadarrama es una cuestión bastante difícil porque tiene muchos méritos, es un gran intelectual y creo que nos está haciendo un gran beneficio y con su gentileza lo tenemos esta noche aquí para dar inicio a la maestría en ética y filosofía política adscrita al Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca. El doctor Guadarrama gentilmente ofreció dictar esta conferencia inaugural y desalienador del pensamiento latinoamericano. Con ustedes, el doctor Pablo Guadarrama, le cedo la palabra. Gracias. Buenas noches. Bueno, ante todo, quiero expresar mi profundo agradecimiento de regresar, aunque sea de forma virtual, ¿no?, a la querida Popayán, donde
con muchas ocasiones, incluso recordaba hace un momento que hasta ocasiones de viajar desde Pasto por tierra hasta Popayán y de Cali, ¿no? Esas travesías en épocas conflictivas, recuerdo, ¿no? Y muchas experiencias que me atan ahí a la Universidad del Cauca. Y con sumo agrado, pues quiero presentarle algunas reflexiones de un trabajo que hace tiempo escribí, fue con ocasión del 5º centenario del encubrimiento, o para no decir descubrimiento de América, cuando nos invitaron a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a presentar estas reflexiones sobre las bases éticas, ¿no?, del pensamiento humanista. Luego tuve una anécdota interesante que tal vez si al final les cuento con Carl Otto Appel y Enrique Dussel sobre el tema en particular en Brasil en un congreso que tuvimos. Pero bueno, voy a presentarle un resumen de esa. Está en el primer tomo del libro que yo les envié, los 3 tomos. No está la conferencia esta completa, se las puedo enviar después completa, ya está solamente las conclusiones, ¿no?, de esas bases éticas. Pero bueno, voy a tratar de puntualizar las ideas esenciales de por qué hablamos de bases éticas del pensamiento humanista y desalienador en el pensamiento latinoamericano. En primer lugar, nosotros partimos del criterio de que la historia recoge en su haber muchas manifestaciones de humanismo, ¿no?, en la antigüedad, aunque en ocasiones se comete el error de circunscribir el humanismo a que fuera solamente un tema del Renacimiento, ¿no?, o de la decadencia de la Edad Media, como si en la filosofía antigua o en el pensamiento anterior al Renacimiento, a la Edad Moderna, no hubiera habido también reflexiones éticas, ¿no?, de ese conflicto que hemos considerado ha existido siempre entre un pensamiento contrahegemónico, un pensamiento humanista, que no siempre es de carácter práctico, como diría Marx, pero a veces muy filantrópico, muy simplemente abstracto, pero otras veces sí adquiere un carácter más concreto, como creo que se ve en el caso de la producción filosófica en América Latina, que a veces algunos han cuestionado su existencia, ¿no? O sea, casi siempre se reconoce los orígenes del humanismo, incluso en la cultura grecolatina, ¿no?, pero se ignoran manifestaciones, empezando por el pensamiento oriental, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, toda la subordinación del eurocentrismo que ha caracterizado, ¿no?, el pensamiento latinoamericano, que ha estado muy marcado, ¿no?, por posturas totalmente eurocéntricas, ¿no? Y como casi siempre se cree, yo recuerdo que cuando yo era estudiante de filosofía en la Universidad de La Habana, el profesor nos mandó a leer un libro que lo encontramos por ahí, que todavía la historia de la filosofía de Émile Breyer, en 3 tomos, ¿no?, de este gran historiador francés de la filosofía. Y cuando tocaba Confucio, dice el libro, Confucio es una especie de Sócrates chino. Vale, muy bien. Yo me quedé con aquella duda, como le dije una vez al profesor Justo Nicola, que nos daba historia de la filosofía antigua, cuando nos dijo que Tales de Mileto era el primer filósofo que había en la historia de la humanidad. Y yo le dije, bueno, ven acá. Y entonces, profesor, antes que Tales de Mileto nadie pensó en la filosofía en otras culturas. No, la filosofía nació en Grecia en el siglo VII ante nuestra era y punto, y se acabó. Bueno, esa fue, pero como a mí me enseñaron a dudar, y para uno viene a la universidad a aprender a dudar, ¿no? Porque para creer se va a la iglesia, ¿no? A la universidad se viene a cuestionar. Claro que dudar siempre es medio peligrosito, ¿no? Porque como dice Viviane Forrester, esta gran socióloga francesa que escribió un libro maravilloso a principios de los años 90, cuando tomó auge el neoliberalismo con la caída de la Unión Soviética, ¿no?, el libro El horror económico. Y ella dice, es que pensar es dudar, y pensar, aunque no sea en política, es siempre un acto político. Y como estamos en una maestría de filosofía política, pónganse a pensar en esto, porque pensar siempre es cuestionar los poderes existentes, ¿no? De manera que dudar siempre es algo conflictivo. Por eso los estudiantes aquí en la Universidad Nacional, en la Plaza Che Guevara, ponen a cada rato un grafiti que lo borran y dice, pienso, luego estoy en peligro de dejar de existir. O sea que no es muy cartesiana, ¿no?, la formulación esa, porque es que
pensar es criticar, pensar es cuestionar, pensar es dudar. Y como yo me quedé con aquella duda, le dije al profesor, bueno, yo voy a averiguar si es eso que antes otros pueblos no hicieron filosofía. Como hay estudiantes por ahí que están también comenzando a estudiar filosofía ahora, ¿no? Yo les digo que empiecen a dudar de todo lo que yo les voy a decir hoy, ¿no? Critiquen todo lo que yo les voy a decir, porque es la mejor forma de que ustedes puedan llegar, ¿no?, a un pensamiento propio, que es lo que también planteamos. Luego me encontré que Aristóteles dice en el libro tercero de la Metafísica que el episteme nació en el Egipto porque les era dado el don del ocio a los sacerdotes, y allí nació la sabiduría, ¿no? Bueno, claro que no utilizó la palabra filosofía, sino la palabra episteme, sabiduría en un sentido más amplio, pero Diógenes Laercio ya sí fue más puntual y dijo, no, el término filosofía, claro que es griego, pero eso no quiere decir que los hebreos, los emnoteos, los caldeos, los persas, los chinos no tuvieran filosofía. No sé qué pasó. Bueno, también tenían filosofía. Lo único que no tenían el término filosofía, pero existía en las culturas, ¿no?, antiguas. Pero la duda se me aclaró cuando en el 88 estoy en Buenos Aires y compré un librito de esos que venden en las aceras, Breve Historia de la Filosofía China, de Hou Wai-Lu. Y cuando tomo el librito, me encuentro que se dice, Sócrates es una especie de Confucio griego. O sea, todo se me cambió a partir de ese librito, que todo depende de donde usted mire la historia. Si mira la historia del pensamiento ético, el pensamiento de la filosofía política desde Europa, ¿no es así? Entonces, y desde Europa Central, porque ese es el otro problema, que a veces los propios europeos se discriminan a sí mismos. Ustedes saben que cuando Heidegger le propusieron a sus estudiantes invitar a José Ortega y Gasset para que diera conferencias en aquella universidad, y dijeron, no, que queremos invitar a un filósofo español. Heidegger dijo, ¿cómo filósofo español? Eso no existe. España no puede dar filósofos, igual que Alemania no puede dar toreros. Así dijo Heidegger, ¿no? Porque para él la filosofía eran los griegos y los alemanes, y se acabó. Y si acaso los ingleses y los franceses, pero españoles, portugueses, italianos, no, esos no podían hacer filosofía. Y ese eurocentrismo es el que nos ha marcado, y por eso cuando se habla del humanismo antiguo, pues casi siempre se piensa en el humanismo grecolatino, pero no se piensa en el humanismo de los pueblos chinos, los pueblos milenarios de la India, no, para nada. Se cree que es totalmente, se trata de borrar, ¿no?, totalmente. Sin embargo, nosotros creemos que cuando el ser humano comenzó a tomar conciencia de esa especial circunstancialidad de ser en el mundo y a sus reflexiones sobre ella, comenzó una proyección cualitativa diferente de su entorno laboral, moral, político, ¿no? Y que, producto de esas precoces consideraciones ontológicas sobre su ser, nociológicas, ideológicas, fueron formando parte paulatinamente del acervo humanista, ¿no?, del pensamiento universal. Claro que para alcanzar esa condición, primero tuvieron que trascender por el reconocimiento de su autenticidad en varios planos, pero sobre todo en el plano ético y axiológico, y por lo tanto en el ideológico y en el político, en un sentido más amplio, ¿no? En primer lugar, a partir de la consideración de que el ser humano fuese considerado el valor y el fin supremo en todo el criterio de la actividad humana. E insistimos en la autenticidad. Y ese es un término que conversábamos mucho con Leopoldo Sea y con Francisco Miró Quesada. Ahí tiene un ejemplo de por qué los latinoamericanos podemos sentirnos orgullosos de que hemos tenido filósofos. Paco Miró Quesada llegó a ser presidente de la Sociedad Mundial de Filosofía. Mundial de Filosofía, un peruano. ¿Qué quiere decir? Que le reconocían, parece, ¿no?, algún valor, ¿no?, a la producción filosófica de un peruano. Ahora, solo a partir del momento en que empezaron a plantearse inquietudes que tendrían una mayor dimensión sobre la correlación del ser humano con la naturaleza, con el entorno, y que comenzaron las primeras formas de alienación en el sentido de enfrentamiento a poderes
que el ser humano ha creado, ¿no? Como el Estado, Dios, la familia, yo diría que hasta la suegra, ¿no es así? Porque uno se enajena de tantas cosas que uno mismo ha creado, ¿no? Es que comienza la filosofía a ser un pensamiento crítico, un pensamiento cuestionador, ¿no? Pero en la medida en que la famosa lámpara de Diógenes, ¿no? No comenzaría a iluminar esos recónditos rincones, ¿no? Que a veces son muy inexplorados en la mente humana, pues no aparecerían las condiciones propias, ¿no? Para preocupaciones de carácter antropológico y que comenzaran a asumir posiciones más definitivas, ya sea en favor o en contra del humanismo, porque ahí viene un tema de una gran importancia y por eso es que los que van a estudiar filosofía tienen que tener claridad que si no se hacen de un aparato conceptual propio, van a repetir como papagayos, ¿no? Conceptos de otros y no van realmente a interiorizar teóricamente la comprensión de la realidad. Yo le digo, cuando yo empecé a estudiar filosofía, no solo en la Universidad de La Habana, cuando me fui a Leipzig, me encontré que había una serie de conceptos como positivismo, por ejemplo, ¿no? Cultura, que yo no me hallaba adecuadamente dentro de él, ¿no? Tomaba aquellos manuales de marxismo-leninismo, me decía que el positivismo era una filosofía idealista, subjetiva, agnóstica, reaccionaria, enemiga de los pueblos, racista, socialdarwinista, agente del imperialismo de la CIA. Bueno, conclusión, no había nada que hacer con el positivismo, ¿no? Hasta que me di cuenta de que no, que eso no era así. Y por eso mi primera tesis doctoral fue sobre el positivismo, ¿no? Porque traté de hacer una reinterpretación del positivismo. Pero también cuando me empecé a encontrar que conceptos como humanismo, como cultura, no me satisfacían porque los veía como identificados con sociedad y decía, bueno, ¿y qué diferencia hay entre cultura y sociedad? Bueno, hasta que llegué a la conclusión con Pelelí, un filósofo ruso que trabajamos juntos, en que no, que cultura es un concepto en que se relaciona el ser humano con los grados de libertad que dominan, ¿no? Sus condiciones de existencia. Y por eso cuando recibí la invitación en una ocasión del presidente de Cuba, entonces Fidel Castro, de recibir al presidente Pastrana en su visita a Cuba, mientras en aquel gran Palacio de la Revolución todo el mundo andaba corriendo detrás de Margarita Rosa de Francisco, ¿no? Para que le firmaran el autógrafo por café con aroma de mujer. García Márquez estaba solito por allá en una silla sentado y nadie le hacía caso, para que ustedes vean lo que era la cultura, ¿no? De los cubanos, ¿no? Y yo me le acerqué a conversar con el Gao, porque había leído una entrevista que le habían hecho en la UNESCO y le habían preguntado qué entendía él por cultura. Bueno, pues García Márquez, el filósofo de Aracataca, dijo, yo sé que para la UNESCO la cultura es todo lo que produce el ser humano, pero para mí no. Para mí la cultura he tratado de definirla en 2 palabras y no he podido. He tenido que usar 4. ¿Qué es la cultura para mí? El aprovechamiento social de la inteligencia humana. Miren qué clase de definición más teórica, más profunda, ¿no? En 4 palabras, ¿no? Entonces, conclusión, yo creo que la filosofía nos tiene que enseñar a reflexionar teóricamente, pero no simplemente para quedarnos en la metateoría, sino para que las teorías se conviertan en un instrumento práctico. No olviden que Albert Einstein decía que no hay nada más práctico, ¿no?, que una buena teoría. Y por eso una reflexión sobre las bases éticas y desalienadoras del pensamiento latinoamericano nos tiene que llevar no solamente a la comprensión de que ha habido producción de ideas filosóficas en América Latina, sino que han sido auténticas. Auténticas quiere decir que se han correspondido con exigencias axiológicas, epistemológicas, ideológicas, éticas, políticas, en un contexto histórico determinado. Que se pueden haber nutrido de otros autores europeos, norteamericanos, asiáticos, sí, o también de los pueblos originarios, ¿por qué no? O de los pueblos africanos esclavizados que llegaron a esta tierra. Y por eso es que América, como decía el filósofo mexicano José Vasconcelos, era un crisol de raza cósmica en la que se habían integrado, ¿no?, muchas razas. Entonces, yo creo primero que, aunque quedan muchas incógnitas por despejar en cuanto a las recíprocas influencias, ¿no?, del pensamiento humanista entre las culturas orientales y las culturas grecolatinas,
Hoy en día, bueno, se va aclarando más que esa idea de un viejo mundo y de otros pueblos. Yo quiero decirle que yo trabajo como profesor de la Universidad de Salerno, aquí en la maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, que se da desde la Universidad de Salerno. Y por eso en los últimos años me han publicado ya 3 libros en Italia, y también tengo que ir casi todos los años a dar conferencias allá a Italia. Y recuerdo que mis amigos italianos siempre estaban con el término de viejo mundo y nuevo mundo, hasta que yo les hice quitar esa idea. Les dije, miren, señores, vamos a olvidarnos de esa terminología del nuevo mundo y viejo mundo, porque hubo civilizaciones de los pueblos amerindios mucho antes que la cultura grecolatina, no solamente la civilización caral en Perú y otras tantas, ¿no? Entonces, vamos a ser cuidadosos con el término, porque las palabras, como diría Wittgenstein, no deben ser cárceles, no deben ser los límites, ¿no?, de mi lenguaje, los límites del mundo. Hay que saber utilizar esas palabras. Yo no creo, y es la tesis que yo someto a la crítica, y por supuesto les daré la palabra a ustedes para que protesten, ¿no?, al final, y puedan cuestionar todo lo que les estoy sosteniendo, que el pensamiento haya venido a América simplemente como una dádiva, ¿no?, del conquistador europeo, porque creo que en el pensamiento precolombino hubo fermentos humanistas, hubo fermentos desalienadores, los hay, aunque hayan sido apagados, aplastados por la cultura dominante, ¿no?, hispano-lusitana, ¿no? Hoy hay muchos investigadores que fundamentan que hubo ideas filosóficas en los pueblos originarios, ¿no? No solamente Miguel León de la Portilla, en el caso de la filosofía náhuatl, ¿no?, o tantos otros que creen que no fue propiamente filosofía, pero que fue sabiduría y que estuvo en el preámbulo, ¿no?, de la producción filosófica. Ahora, lo que sí no cabe la menor duda, que el mito también en América fue cuna de reflexión filosófica. Y ustedes recordarán que Aristóteles le daba gran importancia al mito, ¿no es así? Ahora, los que cuestionan la existencia de filosofía en los pueblos originarios plantean que no hubo un desarrollo del pensamiento epistemológico, que no hubo un desarrollo de otras reflexiones, o que era un pensamiento mítico o mágico. Y ya que está el amigo Gustavo por ahí hablando de los presocráticos, yo me pregunto, ¿dónde está la epistemología? No, de Tales, de Anaximandro y de Anaxímenes, ¿no es así? Y tenía un pensamiento eminentemente cosmológico y cosmogónico, ¿no es así? Bueno, y se consideran que eran filósofos. Entonces, ¿por qué no vamos a considerar a Nezahualcóyotl en México, por ejemplo, de los aztecas, ¿no? Y por eso yo saludé que el amigo Enrique Dussel haya publicado ese libro, ¿no?, La filosofía en América desde el siglo XIII hasta el siglo XXI, ¿no? Y se dedica un primer capítulo, ¿no?, al pensamiento de los pueblos originarios, porque indudablemente tuvieron reflexiones no solamente cosmogónicas y cosmológicas, también antropológicas, también axiológicas, y por lo tanto éticas y también políticas. ¿O es que acaso no hubo pensamiento político en estos pueblos? Yo publiqué el año pasado un libro que se llama Pensamiento Político Latinoamericano, que lo acaba de publicar Random House. Lo presenté en Italia, en Milán, allá con el amigo Gianni Battimo el año pasado. Y digo, pero ¿cómo no van a tener pensamiento político los aztecas, los mayas, los incas, los chibchas? Si tenían instituciones políticas, entonces tenían que tener pensamiento político, ¿no es así? ¿Cómo vamos a creer que no tenían concepciones sobre el derecho y sobre la democracia en este otro libro que publiqué en 2 tomos sobre los derechos humanos y la democracia? Señores, si tenían concepciones, que tenían una proyección más ética que jurídica en el sentido del discurso jurídico positivo. ¿Es cierto? Pero ¿cómo me van a decir a mí que porque la palabra democracia viene del griego, los únicos que han creado la democracia son los griegos? ¿Ustedes recuerdan la anécdota cuando el padre Las Casas llevó a un cacique purépechar a presentarlo al rey para que vieran que eran humanos, que eran gentiles? Y cuando al terminar la presentación, aquel cacique en lengua náhuatl le dice a Las Casas, y eso lo cuenta Las Casas en su Crónica de las Indias, ¿no?, cómo elegían al sucesor del rey cuando moría. Y Las Casas, que no entendía, parece algunas palabras en náhuatl, le dijo que le explicara. Y él le explicó, sí,
Ustedes no hacen como nosotros, que cuando muere el rey nos reunimos toda la tribu, el pueblo, incluyendo las mujeres, incluyendo los jóvenes, todos. Es más, entre los aztecas, los esclavos tenían voz, fíjense, en las cuestiones de la guerra, para que tengan una idea. Y elegimos al más fuerte, al más capaz, el más inteligente, y ese debe ser el nuevo rey. No importa que no sea hijo, ni sobrino, ni pariente del rey que fue. Pero como que estos caciques no habían leído a Platón, ¿no? Ni a Locke. Entonces no tenían el democratómetro perfecto. Y lo peor de eso no es que es un problema histórico. No. Es que hoy en día se sigue creyendo que hay algunos pueblos elegidos que tienen el democratómetro perfecto para medir quiénes son demócratas y quiénes no. ¿Así? En Estados Unidos puede haber un voto popular. ¿No? Pero no, eso no puede. La democracia ella es perfecta y la nuestra es imperfecta, ¿no es así? Cuando hay elecciones en Honduras, en Nicaragua, ¿saben? Mandan observadores norteamericanos y noruegos, qué sé yo. Pero cuando hay elecciones en Estados Unidos, nunca mandan observadores de Honduras, de Guatemala, para que vean que si hay fraude o no hay fraude, ¿no? No, porque la de ellos es perfecta y las nuestras son, ¿no? Imperfectas. Y ese es el gran problema. Por eso el estudio del pensamiento filosófico, político y la ética del pensamiento latinoamericano no es simplemente una cuestión académica, es que tiene una trascendencia política también. Porque si nosotros vamos a formar intelectuales que solamente van a esperar a que venga Habermas o Ferrajoli a resolver nuestros problemas acá, ¿no es así? Y no creemos que tenemos pensadores, y hemos tenido pensadores, y los tenemos actualmente, generadores de nuestras propias circunstancias, estamos muy mal. Yo recuerdo en una ocasión que estuvimos con Habermas en un congreso en Córdoba, en Argentina, en el 87. Ya yo había estado con Habermas en otros congresos en Berlín, y habíamos conversado sobre este tema. Un joven peruano dio una ponencia sobre la teoría de la acción comunicativa para la interpretación de la situación política de Perú. Y Habermas, muy decentemente en inglés, le dijo: mire, joven, la teoría de la acción comunicativa fue elaborada para Europa Occidental, donde hubo un desarrollo de la modernidad, de la tolerancia, ¿no así? Yo dudo mucho que un país que tiene récord mundial de golpes de Estado como Perú, y donde ha habido tanta intolerancia, miren cuántos presidentes ha tenido hace poco tiempo, sea válida la teoría de la acción comunicativa. Yo creo que ustedes tienen que desarrollar unas teorías propias para Perú y no importarla de Europa. Así le respondió Habermas, creo que de una forma muy inteligente, ¿no? Aquel joven. ¿Qué es lo que hizo José Carlos Mariátegui cuando regresa de Italia, ¿no? Y escribe su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que para mí es un libro tan clásico como puede ser La República de Platón o el Tratado del Gobierno Civil de John Locke. Pero los dogmáticos marxistas-leninistas de la Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros del año 28 en Buenos Aires, Vittorio Codovilla, no quiso invitar al Mariátegui. ¿Por qué? Porque su libro era ensayos. Y él dijo: no, los comunistas no ensayamos, porque siempre tenemos la verdad del marxismo-leninismo, ¿no? Y la realidad peruana no existe, porque lo único que existe es el modo de producción capitalista con burgués. O sea, le recitó un manual, ¿no?, de cocina de aquella época, y ese fue el daño que se le hizo al marxismo por parte de esas interpretaciones de lo que Marcuse llamó el marxismo soviético. Yo creo que independientemente de los diferentes grados de desarrollo socioeconómico que han tenido los pueblos a partir, ¿no?, de los testimonios que se han podido rescatar por la evidencia de preocupaciones de carácter cosmogónico y cosmológico, sin embargo, la preocupación antropológica siempre estuvo en los pueblos colombianos. Miren lo que dice el Popol Vuh de los pueblos maya cachiquel: no habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano tenía para los pueblos. Lo que pasa es que no tenía la centralidad que tenía el antropocentrismo eurocéntrico. Esa es la pequeña diferencia.
Hoy le rendimos culto muchas veces al dibujo de Leonardo da Vinci, ¿no? Yo cuando fui a publicar aquí en la Universidad Inca este resumen de mi segundo doctorado, escogí para la portada poner más grande este pectoral Tolima que está aquí en el Museo del Dorado, que tiene las mismas insinuaciones, ¿no?, que el dibujo de Leonardo da Vinci aquí en pequeño, ¿no?, del hombre con las extremidades extendidas. La única diferencia es que para los pueblos amerindios ese hombre estaba en dependencia de la Pachamama, en dependencia de la naturaleza, en interacción con ella, mientras que la cultura occidental ha sido eminentemente ecocida y miren las consecuencias de las cuales estamos pagando, ¿no?, en estos momentos. Entonces, hay muchos ejemplos que prueban que en todos estos pueblos ancestrales hubo una preocupación muy seria, ¿no?, sobre la relación del ser humano consigo mismo y con la naturaleza, y la violación que se daba de las normas morales, ¿no?, por las corrupciones, y por eso incluso se condenaba, ¿no?, muchos delitos no por métodos penales jurídicos, sino por la sanción. ¿Y cuál es la sanción máxima en muchos de estos pueblos? No simplemente dar unos azotes, no, como a veces se hace, no. Expulsarlo de la comunidad, de la tribu, del pueblo. Esa era la mayor sanción. ¿Por qué? Porque reconocían la gran dependencia que tiene el ser humano, ¿no es así?, con su colectivo. Esa es la sanción más común en estos pueblos. Ahora, ¿qué pasó? Hay un mito maya que dice: el hombre fue dueño de mandar en todas las fuerzas que se ven y en las que no se ven. Los 4 mundos que hay dentro de este mundo le obedecían y era rey del agua, del aire, del fuego y de la tierra, pero le fue dado gran saber y poder que luego perdió. Mire, señores, a mí me impresionó mucho cuando yo encontré este mito. Y cuando encontré una conferencia que dio José Félix de Restrepo ahí en Popayán, en 1785, el maestro de Caldas, que prácticamente dice lo mismo que dice este mito. Yo no estoy diciendo que lo haya tomado de él. Lo que estoy diciendo es que José Félix Restrepo llega a la conclusión de que el ser humano, en un proceso de alienación, fue perdiendo poder hasta que lo recuperó por la filosofía. La filosofía le permitió romper con las cadenas de la religión. Dice él, con las amables cadenas de la religión. Así dice, ¿no?, José Félix Restrepo. Ahí está en el libro que yo les envié, en el capítulo dedicado a la ilustración, está esa conferencia de José Félix de Restrepo. ¿Qué quiere esto decir? Que lo mismo en los pueblos precolombinos, en la cultura maya, inca, azteca, prevaleció un criterio de que el ser humano es un ser perfectible, humanizable, aun cuando guarde en sí la ponzoña de la maldad, ¿no?, como un ser autoeducable, como una criatura que puede realmente reivindicarse, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque aunque estos pueblos concebían que había predominios cíclicos del bien y el mal en las relaciones humanas y en las relaciones del hombre con la naturaleza, el hecho de que hayan buscado, por ejemplo, el origen del hombre en el maíz, hoy podríamos reírnos, pero no, es que el maíz era vital para ellos. Por lo tanto, era una fuente primigenia de creación y era una alta estimación de signo positivo de la valoración que le daban al ser humano al igualarlo al alimento principal de muchos de estos pueblos, ¿no? Yo creo que ese afán porque los seres humanos fueran cultos, que se mejoraran, ¿no?, quiere decir que no estaba dada una postura fatalista, pesimista, sino que al contrario, hay una propensión desalienadora y por eso tenían escuelas, por eso tenían el Calpulli, los aztecas, los amautas, sabios, ¿no?, del mundo inca, o los tlamaltines, los que no tenían el término filósofos, como aquí había los zipas y los saques, entre los chipchas, ¿no es así? Es decir, que tenían hombres cultos que además estimulaban, y hay que ver las reflexiones tan profundas, éticas. Hay una famosa enseñanza que el padre Zugaray
recoge, ¿no?, de las enseñanzas pedagógicas de los aztecas, donde le dice claramente a los jóvenes príncipes: no te excedas nunca en el placer, no te excedas nunca, ¿no? Porque esa es la causa del dolor. Lo mismo que diría Epicuro después. Toma siempre el camino recto, ¿no? Y toma el hombre siempre como fin de tu actividad. Lo mismo que diría Kant, ¿no?, en otras condiciones. Entonces, no es que nosotros vamos a encontrar un Kant entre los aztecas en el valle. Lo único que estoy diciendo es que hubo reflexiones antropológicas, ¿no? Y hubo reflexiones que se plasmaron también en sus concepciones, incluso arquitectónicas. Por ejemplo, se habla, Laurencio de Jornet habla del humanismo quetzalcoatliano. ¿Por qué destruían las pirámides y las volvían a construir en Teotihuacán cada 52 años? Porque tenían una visión antropológica de aquellos monumentos. Por lo tanto, yo no creo que los niveles de enajenación hayan llegado a la sublimación que se dieron en otras religiones más espiritualizadas, sino que al contrario, una visión naturalista, monofisista, antropologizada, fue muy propia de las concepciones religiosas de los pueblos amerindios, ¿no? Y ahí la mitología y ahí las concepciones éticas jugaron un papel fundamental más que las concepciones jurídicas o que las concepciones políticas. Pero a partir de un criterio, ¿cuál? De que la causa del deterioro de las relaciones humanas radicaba en el ser humano mismo y no por pecado. Los pueblos amerindios no conocían el pecado, señor. La concepción del pecado vino con el cristianismo. Aquí no existía idea de pecado. ¿Entiendes? Era una concepción simplemente de que el ser humano es un ser perfectible, un ser humanizable. Y me detengo ahora en algo importante para estudiantes de filosofía, lo mismo en pregrado, que en posgrado, que en doctorado. Mire, si usted parte de que existe una naturaleza humana, está cayendo en una postura determinista, fatalista, biologicista, que lo puede conducir al socialdarwinismo y al racismo incluso. ¿No es así? Hablar de una presunta naturaleza humana. Y si usted habla de una presunta esencia humana, puede caer en una postura totalmente metafísica, ¿no?, de algo más allá del bien y el mal. Todo parece indicar que es más aceptable hablar de una condición humana, histórica, contradictoria, ¿no?, en que el ser humano en conflicto permanente con la naturaleza y con las relaciones humanas se perfecciona. Esa idea yo la desarrollé a finales de los años 90 y recuerdo que estudiando esto traté de llevársela a Leopoldo Sea, a Arturo Anderroy, a la Dussel, a varios amigos, y aquí a Guillermo Hoyos. Recuerdo que Guillermo, cuando se la presenté aquí en las Javerianas, me dijo: Pablo, yo le jalo a esa idea. Y convocamos, con el apoyo de la UNESCO, a una reunión en Paraguay. Hicimos un proyecto que se llama así: La condición humana en el pensamiento latinoamericano del siglo XX. Lo pueden encontrar en internet, está la página web abierta desde la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, en .ensayista.org. Y hay más de 20 libros ya publicados sobre la condición humana en el pensamiento latinoamericano. Porque si nosotros no partimos de esa visión dialéctica, holística, compleja, si quieren hasta postcolonial, ¿no?, de que el ser humano no está dado de una vez y por todas, sino que se construye a través de la educación y a través de la cultura y a través de las instituciones de la sociedad civil y de la sociedad política. De lo contrario, caeremos en un fatalismo peligroso. Por eso, un aspecto muy importante en los pueblos precolombinos, y luego si tenemos tiempo les voy a hacer una anécdota de cuando le planteé esta tesis a Karl Otto Appel en un congreso allá en Porto Alegre. Y yo hablé de que los pueblos amerindios tenían culto al trabajo, no a la algazanería, como progresivamente siempre se ha mantenido, ¿no? Y que tenían un espíritu colectivista, incluso de ahorro y de una ética laboral. Hay muchas pruebas que demuestran en los pueblos actuales, como descendientes de esas organizaciones, que tenían una alta estimación de la actividad productiva, del servicio común, relaciones éticas de una profundidad
que fue aplastada por la escolástica que se impuso. Porque no olviden que la escolástica, por su naturaleza, y ahí sí podemos hablar de naturaleza de la escolástica, no es una postura humanista, es una postura teocéntrica, donde Dios está en primer lugar y todo demás. Es más, ni siquiera filosófica, porque la teología debe dominar a la filosofía. La filosofía es concebida como una sierva. Sin embargo, quiero decirles algo. El pensamiento escolástico que se desarrolla en América Latina, y por eso le mandé los libros, tiene a veces más reflexiones antropológicas que las propias de la escolástica contrarreformista española. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque aquí las casas, Sahagún, Fray Antón de Montesinos, todos aquellos misioneros llegaron y se encontraron un ser humano distinto, diferente, a culturas totalmente diferentes. Y por eso se la cuestionaron. Fray Antón de Montesinos, en su célebre discurso del sermón de 1510, dijo: ¿con qué derecho venimos nosotros a imponerle a estos pueblos taínos nuestras instituciones, nuestra religión, con ese mismo derecho podrían ir allá? Y esa es la base del derecho internacional que luego Francisco de Vitoria defendería allá en Salamanca y se enfrentaría a Sepúlveda sin haber puesto un pie jamás en América, pero sus discípulos sí lo hicieron. Entonces, el hecho de que en los siglos XVI la preocupación por los temas antropológicos dentro del seno de la escolástica, porque había un serio conflicto. La condición humana de los aborígenes primero y después de los negros esclavos. Y eso se plasmó, como lo demuestra Walter Redmond, este investigador norteamericano, sobre el siglo de oro de la filosofía y de la dimensión ética de la escolástica latinoamericana, para demostrar que aquí en América, en las reflexiones que se daban en los monasterios, en la mayor de San Andrés, en la de Santa Fe aquí de Bogotá, de Santo Tomás, o en la de Santo Domingo, hubo preocupaciones éticas que iban más allá de las reflexiones simplemente antropológicas. Yo creo que el hecho de que España haya entrado muy tardíamente a la modernidad y nosotros los latinoamericanos, algunos dicen que es que ha estado pospuesta, como dice el amigo Rubén Jaramillo Vélez, una vez discutíamos sobre eso. Yo pienso que no es simplemente pospuesta, es que nuestra modernidad fue malograda. Yo coincido más con Octavio Paz, que decía: sí, participamos del festín de la modernidad, pero recogiendo las migajas del patio, ¿no? Y por eso el pensamiento ético y político en periodos escolásticos de los siglos XVI, XVII, hasta mediados del XVIII, va a estar totalmente aplastado por el pensamiento teológico escolástico, aunque hubo excepciones. Hubo una Sor Juana Inés de la Cruz en México, un Alzate por allá, hubo varios pensadores, o un Lafinur Alcorta en Argentina, que empezaron a cuestionarse, o algunos ilustrados, como Eugenio de Santa Cruz y Espejo en Ecuador, ¿no es así? O como José Félix de Restrepo acá en Popayán, en la Nueva Granada, o en Cuba, José, o tantos que empezaron a superar la escolástica y a darle una dimensión a la filosofía renovadora. Y ahí jugaron un papel protagónico, ¿quiénes? Los jesuitas. Por algo los expulsaron de España, digo de América, no, para Europa. Por ejemplo, Francisco Javier Clavijero escribe una historia de América en 3 tomos. Primero la publicó en italiano, después se tradujo al castellano en el siglo XVIII, mediados del XVIII, y el primer tomo se le dedica a los pueblos aztecas. Imagínese usted, es una herejía hablar que la historia de México comenzaba con los aztecas, ¿no es así? Entonces, la reivindicación de los valores del hombre autóctono de América se convirtió en una polémica, no solamente ética, sino política, en que muchos sacerdotes jugaron un papel protagónico, reivindicando la condición humana racional de los pueblos aborígenes, ¿no? Y por eso es que la ilustración latinoamericana desempeña un papel muy significativo en el proceso desalinador frente a la escolástica, ¿no es así? Es una ruptura contra el dogmatismo y el ergotismo, ese del luego, ¿no? Y aparecerán un Benito Díaz de Gamarra, un Félix Varela en Cuba, un Eugenio de Santa Cruz y Espejo en Ecuador, tantos pensadores, ¿no es así?,
que preparan, señores, ideológicamente, axiológicamente, éticamente a la generación independentista. Si no hubiera habido un Simón Rodríguez y un Andrés Bello, difícilmente habría, ¿no?, un Simón Bolívar. Yo siempre recuerdo que Leopoldo Sea, en una de nuestras conversaciones, me decía que cuando él era estudiante de filosofía en el año 39 en la UNAM, el maestro José Gaos, que acababa de llegar en los exiliados españoles a la caída de la República en España, un día a la clase llegó con el libro Filosofía del Entendimiento Humano debajo del brazo y le dijo a los estudiantes de filosofía: ¿ustedes conocen este libro de Andrés Bello, Filosofía del Entendimiento Humano? Nadie lo conocía. Gao incluso hace una publicación con un prólogo de él, ¿no? Y García Vaca hace otro. Dice Gauss: qué lástima que este hombre no haya nacido en alguna aldea de Inglaterra. Ustedes saben que Andrés Bello tuvo casi 20 años, 19 años y medio en Inglaterra, ¿no? Y se nutrió del pensamiento escocés, de toda la escuela del common sense y de la lógica de Port Royal y demás. Bueno, pero no es eso solamente. Es que Bello se había formado en la escolástica en la Universidad de Caracas, pero una escolástica ilustrada y renovadora. ¿Y qué dijo Gauss? Qué lástima, porque si este hombre hubiera nacido no en Londres ni en Manchester, sino en una aldea cualquiera de Inglaterra o de Escocia, su nombre estaría al lado de la de John Locke, George Berkeley o David Hume. Pero se jodió. Y dijo así, se jodió, como dice un buen español, y cogió con el borde del lomo, hizo así sobre la mesa, y dijo: porque nació en Caracas, no puede estar en los clásicos universales del empirismo, ¿no?, de la filosofía. ¿Qué les parece? Y luego Leopoldo Sea me comentó algo más, y esto yo lo he publicado. Me dijo, bueno, un día lo llamó y le dijo: Leopoldo, ¿por qué usted se queda dormido en mis clases? ¿No le gustan? Y Sea le dijo: mire, maestro, es que yo trabajo repartiendo telegramas por la noche en bicicleta en México, porque no tengo cómo sostenerme. Y le dijo: no, yo voy a hablar con el decano, Alfonso Reyes. Y le dieron una beca para que estudiara Leopoldo Sea, uno de los grandes filósofos, ¿no es así?, mexicano, latinoamericano, traducido a muchos idiomas, bueno, igual que José Vasconcelos. Y cuando Sea estaba en el último año de la carrera, dice que se le acercó Gauss y le dijo: Leopoldo, ¿ya usted eligió el tema para su tesis de licenciatura? Y le dijo: sí, doctor, yo quiero trabajar la ontología del ser en Parménides de Elea. Y dice Sea que Gauss le dijo: y usted maneja bien el griego antiguo, no el que se habla ahora, sino el griego de la época de Parménides. Y usted conoce todos los libros que se han escrito sobre Parménides desde allá del siglo V hasta hoy en día, para que diga algo novedoso, ¿no? ¿Por qué mejor usted no hace una tesis sobre alguno de los filósofos que andan por aquí por el pasillo de la facultad? Y Sea, que era un jovencito, decirle que hiciera una tesis, ¿no? Es como decirle a ustedes que se hagan una tesis ahí sobre Arístides Obando, o sobre Diego Jaramillo, o sobre Jorge Quintero. Dirán los estudiantes: no, que va. Hay que estudiar a Habermas, hay que estudiar a no sé. Bueno, pues ustedes saben quiénes eran los que estudiaban, andaban en el pasillo, que eran los profesores de Leopoldo Sea: José Vasconcelos, Alfonso Samuel Ramos, Antonio Caso. Busquen hoy en internet después para que vean la cantidad de estudios, de tesis doctorales y de libros que existen, y no solamente en español, en alemán, en inglés, francés, sobre cada uno de estos 4 filósofos mexicanos. Y eso le hizo cambiar la orientación a Leopoldo Sea, y su tesis fue sobre el tema de la existencia o no de la filosofía en América Latina. Cuando yo fui a estudiar filosofía clásica alemana a Leipzig, me propusieron hacer la tesis sobre concepto de libertad en Kant o sociedad civil en Hegel. Afortunadamente me cayó un librito sobre la filosofía en América Latina de un amigo precisamente de Cali, ¿no?, Augusto Díaz Saldaña, que estudiaba conmigo allá en Leipzig, y me prestó aquel libro, ¿no?, de Alfredo
Carrillo. Y yo dije, ¿qué hago yo estudiando aquí tanto filosofía clásica alemana, habiendo tanta filosofía en América Latina que estudiar? Y renuncié a la beca doctoral. ¿Qué le parece? Hoy no me arrepiento de eso. Luego me invitarían muchísimas veces, no solamente a Alemania, sino a otros países a dar conferencias, ¿no? Hasta China estuve recientemente, ¿no? Y en Japón, hablando de la filosofía en América Latina. Porque tenemos una producción filosófica que tenemos el orgullo, no para caer en el latinoamericocentrismo que cayeron algunos amigos por allá por los años 70. No, no, no. Yo creo que todos los etnocentrismos son nefastos. Nosotros no podemos enfrentarle a un eurocentrismo, un latín. Y ese es un debate que he tenido con algunos amigos postcoloniales, ¿no? Incluso con Boaventura. Eso, hablar de una epistemología del sur. Quiere decir que hay una del este, otra del oeste. Otra... No, cuidado. Hay que ser cuidadosos, ¿no? Con algunos términos. Por eso yo creo que el pensamiento humanista que se da en América Latina, en la Ilustración, prepara el pensamiento independentista, prepara la emancipación y prepara una producción filosófica de una dimensión no solamente ética, y aparece un humanismo práctico, que es un término que yo tomé de Marx. Marx en los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, para enfrentarse a Feuerbach, que habla de un humanismo abstracto. Marx lo da como un sentido de humanismo militante, quiere decir vinculado a una clase social, que para él era la clase obrera. Bueno, eso es una cuestión discutible hoy. Pero yo creo que la posición de las casas, por ejemplo, de defender a los indígenas, esa es una forma de humanismo práctico. Yo creo que la posición de Francisco de Miranda de luchar por la independencia de América Latina, de los pueblos de América Latina, incluso de proponer que el gran primer gobernante se llame Inca, es una forma de humanismo práctico. Como es el humanismo de todos los pensadores libertadores, ¿no? Como es el pensamiento de José Martí. Mi libro sobre José Martí se llama precisamente El humanismo práctico de José Martí, y yo todos estos libros se los puedo mandar también por soporte magnético. Algunos no se los puedo mandar porque las editoriales, pero este sobre el humanismo práctico, José Martí, se los puedo enviar, y otros que tengo sobre... Porque yo creo que el pensamiento latinoamericano está lleno de esa forma de humanismo práctico, y de un humanismo práctico que parte de un criterio, la misma que parte Martí. ¿Cuál? Que el ser humano no es ni bueno ni malo. El ser humano, el hombre natural, como él llama, es un ser perfectible, humanizable, ¿no es así? Y por eso dice en Nuestra América, ese textículo, como dice el amigo Toledo Salte, pues son 6 páginas nada más, que hay que cultivar en el hombre lo mejor, si no, lo peor prevalece. Porque hasta en el más humilde ser descansa una fierecilla que se despierta sobre todo en las guerras. Entonces yo creo que el humanismo que pone Martí y que pone en toda la generación de pensadores, hoy en día existen innumerables tesis doctorales, incluso en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Yo estuve en el 95 en la Universidad de Nuremberg, un congreso internacional por el centenario de la muerte de Martí, con tesis doctorales sobre el pensamiento, ¿no? de José Martí. Yo creo que hay una cantidad de pensadores, lo mismo del pensamiento ilustrado, como he mencionado aquí, que del pensamiento romántico, que del pensamiento positivista, como Juan Bautista Alberdi, Juan Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Francisco, todos ellos que no fueron meros reproductores del positivismo europeo. Precisamente mi primera tesis doctoral estaba dirigida a demostrar el carácter sui generis de ese positivismo que está en este libro, que se publicó aquí también en Colombia, ¿no? Sobre positivismo y antipositivismo. Porque tuvimos pensadores que se influyeron por el pensamiento positivista, pero rompieron con esa postura. ¿Por qué? Porque rechazaron ese cientificismo del positivismo, porque el positivismo no le daba una alta estimación a la ética, precisamente, porque caía en posiciones deterministas, fatalistas, y por eso hay una ruptura antipositivista en una generación como la de Vasconcelos, como la de Caso, de Alejandro Korn, como de tantos pensadores que crearían un nuevo movimiento filosófico y político dentro del pensamiento. Incluso
los máximos representantes del pensamiento positivista latinoamericano, como el argentino José Ingenieros y el cubano Enrique José Barona, al cual está dedicado el segundo tomo del libro que yo les mandé, se emanciparon de ese pensamiento positivista. ¿Por qué? Por darse cuenta del social darwinismo y de la nordomanía, como diría José Enrique Rodó, de pensar que todo lo bueno viene de Europa, todo lo bueno viene de Estados Unidos, y no reconocer los valores del pensamiento latinoamericano, y por caer en posturas críticas de lo que Ingeniero llamaría el hombre mediocre, ¿no? Hay toda una reivindicación del latinoamericanismo unida a posiciones políticas de antiimperialismo frente al panamericanismo norteamericano, que ya tomaba fuerza en el siglo XIX y que ahora en el siglo XX quiso imponerse con el ALCA en Argentina hasta que fue destruida. Yo creo que toda esa generación antipositivista, donde está el uruguayo José Enrique Rodó, o el mexicano Justo Sierra, o tantos y otros pensadores que reivindicaron otros elementos importantes de la filosofía. ¿Cuál? Se percataron de que el ser humano no es un ser solamente racional, sino que es un ser emotivo, afectivo, erótico, ético, estético, axiológico. Y eso no lo podía resolver el positivismo. Como tampoco lo podía resolver el materialismo dialéctico. Como dijo Jean-Paul Sartre, que metía al hombre en un baño de ácido sulfúrico, el materialismo dialéctico. Y por eso, sin que Sartre rechazara el marxismo, porque hay que diferenciar entre Marx y el marxismo, o Marx, y yo diría, y los marxismos, y ese es otro tema que he desarrollado, un libro que se publicó por primera vez aquí en el año 90, pero ya va con 5 ediciones, este libro mismo, que también se lo puedo mandar, Marxismo y Antimarxismo, ¿no? En América Latina, del cual Diego Jaramillo acaba de escribir una reseña a la nueva edición. No, es que hay que diferenciar entre el humanismo que hay en el pensamiento de Marx, y que parece que Althusser no comprendió, y todas las tergiversaciones de algunos que se autoconsideraban marxistas continuadores y que cayeron en las posiciones de Plejánov, en las posiciones de un materialismo dialéctico que ontologizó la dialéctica y afectó notablemente el humanismo que hay en el pensamiento socialista de Marx. Y ahí hay muchas figuras de carácter político, como Carlos Baliño en Cuba, Recabarren en México. No tengo tiempo para detener porque quiero dedicarle un tiempo también que ustedes puedan protestar. Pero la figura máxima es el peruano José Carlos Mariátegui, que tiene una dimensión ética y política extraordinaria, no solamente en su obra cumbre. No. En muchas obras, incluso de carácter más estético, porque la revista Mauta se convirtió prácticamente, ¿no?, en un crisol de la intelectualidad más avanzada de los años 20 en América Latina. Y toda esa generación de Cásova, Ferreira, Cor y otros, que están estudiados también en el segundo tomo del libro que les envié, nos demuestra que hay una preocupación ética y política en lo mejor del pensamiento filosófico latinoamericano, que trata de reivindicar, como dice Horacio Ceruti, respuestas a la cultura del hombre de nuestra América, y es lo que trata de hacer Leopoldo Sea y toda la generación que se va desarrollando a partir de los años 50, porque hay que decir, señores, que a partir de la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en América Latina se produce un giro en la investigación filosófica hacia temas terrenales de la cultura latinoamericana. Incluso el término se debate extraordinariamente en congresos como el de Caracas del 59, el de Cuba en el 53, varios eventos, ¿no? Y ahí van apareciendo otras dimensiones de la producción filosófica y filósofos como Dussel, como Miró Quesada, como Sea,
como Arturo Andrés Roy, como tantos otros, como Guillermo Hoyos, como Néstor Vaivanellía, en el caso de Venezuela, que tratan, es más, incluso el pensamiento de corte analítico, neopositivista, en figuras como Eduardo Rabosi o Fernando Salmerón, tienen la virtud. Y yo recuerdo en el año 85, cuando conocí a muchos de ellos allá en aquel congreso de Guadalajara, que me impresionó por las preocupaciones éticas y políticas, muy diferentes a las posturas que otros analíticos tratan de estar más allá del bien y el mal y tratan de reducir todo a un problema hermenéutico o de la filosofía del lenguaje y distanciarse de los problemas éticos y políticos. Señores, la producción analítica de la filosofía latinoamericana no se caracteriza por esa neutralidad axiológica, como diría Max Weber. No, porque las circunstancias políticas, como dijo Juan Bautista Alberdi, han obligado a los filósofos de América Latina a tener preocupaciones por el carácter político. Pero bueno, voy a concluir, y las conclusiones son las que están en el libro que les envié. ¿Y cuáles son esas conclusiones? Bueno, primero que yo creo que las bases éticas, aunque se haya desarrollado en el caso del pensamiento latinoamericano en una intelectualidad orgánica, diría Gramsci, no es así, en cada época, eso no ha sido a partir de una autogénesis abstracta o academicista, no, sino que ha sido por una permanente retroalimentación de los gestores de los valores morales que se han impuesto y han sido imperantes en cada momento histórico de la cultura filosófica, política, jurídica, ética, axiológica de América Latina. En segundo lugar, creo que el humanismo en el pensamiento latinoamericano se ha imbricado siempre a urgencias de carácter no exclusivamente ético. ¿Por qué? Porque las propuestas rebasan las dimensiones del dominio moral. Creo también que el carácter histórico condicionado de estas bases éticas ha dado lugar a que ha desempeñado un papel muy activo el pensamiento filosófico en América Latina en la preparación ideológica de las transformaciones sociales que cada época histórica ha exigido. Creo que incluso desde el pensamiento amerindio o precolombino, como quieran llamarle, o de los pueblos originarios, como sea, el lugar del ser humano, para evitarnos el conflicto con las féminas, para no hablar hombre, aunque nunca ha sido en detrimento de la naturaleza, sino en un recíproco beneficio, ¿no? Donde la naturaleza alcanza posiciones de primacía, en el caso de las culturas andinas, ha tenido preocupación por esas reflexiones de carácter ético y sobre todo la institucionalidad de las normas morales. Creo que los principios que fueron exaltados por los pueblos aborígenes en sus mitos y leyendas, y ahí fue el gran debate con Apple, ha sido la negación ante el trabajo, la sabiduría, la valentía, el desinterés, el amor a la familia, a la comunidad, el respeto a lo ajeno, a las tradiciones. Esos son valores éticos de los pueblos originarios que ya existían ante la llegada del conquistador europeo. A mi juicio hubo una catástrofe ética producida por el descubrimiento, entre comillas, de las culturas y dio lugar a un enfrentamiento entre los valores de los invasores, ¿no? Y de nuestros pueblos. Y en ese proceso de transculturación, como diría el gran antropólogo cubano Fernando Ortiz, que en un debate con Bronislaw Malinowski en Europa, Malinowski insistía en la acculturation y el cubano decía, no hay tal negación de cultura, lo que hay es una imbricación. Bueno, Malinowski estuvo un mes en La Habana discutiendo, vino a Cuba con Fernando Ortiz y regresó a Europa convencido de que en verdad no había tal aculturación, sino transculturación. Y le escribió el prólogo a su libro Contrapunteo cubano al tabaco y el azúcar a partir de ese criterio. Creo que en el pensamiento de nuestra América
ha prevalecido una concepción de que el ser humano es un ser perfectible. Que es portador también de maldad y de animalidad. Sí, pero en una lucha infinita por autosuperarse, por humanizar las relaciones sociales, el ser humano a la larga ha ofrecido un balance positivo a la construcción de la cultura humana y en particular de la cultura latinoamericana. Por supuesto que la ética cristiana ha desempeñado un papel importante en la conformación del perfil humanista también. Nadie duda del cristianismo o humanismo, ¿no es así? Pero que no puede ser reducido ese contenido a esa fuente exclusiva, ¿no? Sin tomar en consideración adecuada otros ingredientes aborígenes y de las etnias importadas, ¿no? También desde el África y otros elementos de la modernidad laica que se dieron en el proceso independentista. Creo que en el pensamiento filosófico latinoamericano ha prevalecido una concepción de que las causas del posible deterioro humano y de la naturaleza obedecen al ser humano mismo, no a designios divinos, no a una fatalidad cósmica. Y si es así, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso permite confiar que se pueden superar los males circunstanciales y las modalidades no imperantes, porque siempre hay potencialidades emancipadoras, desalienadoras en el ser humano mismo, porque ese es otro problema. Si nosotros partimos que el ser humano por naturaleza es enajenable como parter, algunas teorías, ¿no es así? O como que el ser humano es egoísta y ahora en esta pandemia se ha puesto de manifiesto de que los grandes neoliberales no quieren que se abra el mercado de las vacunas y ponen límites, ¿no? Porque como decía Joseph Stiglitz, el neoliberalismo es la ideología más hipócrita que puede haber, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Abre tu frontera, pero yo cierro las mías, con el proteccionismo al estilo de Trump, ¿no es así? ¿Qué pasa? Que no se entiende que realmente, si se parte de esos presupuestos fatalistas y naturalistas, entonces no hay nada que hacer. ¿Para qué la escuela? ¿Para qué la familia? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué la sociedad civil? Si ya el ser humano es un diablito por naturaleza, que no hay quien lo arregle. Entonces, echar abajo todas las institucionalidades, tanto políticas como de la sociedad civil. Pero esa no ha sido la característica principal. En realidad, la confianza en la escuela y en otras instituciones de la sociedad civil, sobre todo en la familia también, que siempre se pueda reeducar en correspondencia con normas morales prevalecientes en cada época y preparar a los seres humanos para ser cada vez más libres en todos los órdenes, esa es una característica. Y por eso el culto a la laboriosidad humana ha estado muy presente en el pensamiento ético latinoamericano, desde sus orígenes hasta la actualidad. Y ha habido crítica a la cosificación, a la fetichización, y ha habido más valoración a el producto de la acción humana y no viendo la enajenación como algo exclusivo del capitalismo, como lo pretendió inútilmente el socialismo real. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en Alemania Oriental, decía que la enajenación era solamente en el capitalismo. En el socialismo no había enajenación, hasta que nos dimos cuenta de que eso era totalmente erróneo, ¿no? Yo creo que toda la denuncia a la corrupción, a los vicios, al egoísmo, al despotismo, a la desidia, todos esos antivalores que han adquirido un marcado carácter político sin abandonar su regambre épica, es propio del pensamiento latinoamericano. Y por último, hay un elemento muy inherente a todo el pensamiento filosófico, político, ético, jurídico latinoamericano, que es el elemento utópico. Pero no el elemento utópico abstracto, ese que no se puede realizar nunca, no, la utopía concreta, la que no existe en condiciones en un momento determinado para que se realice y en otros momentos sí se puede realizar. Y yo creo que en los últimos tiempos ha habido cierta confianza en el humanismo, ese utópico concreto, en circunstancias incluso tan adversas como la globalización o tan contradictorias como esta época contemporánea, ¿no es así?, de crisis en la pandemia. Estas son algunas de mis ideas respecto a este controvertido tema, ¿no?, de la existencia o no de bases éticas en el pensamiento filosófico latinoamericano. Así que les dejo a ustedes ahora la palabra para cuestionamientos, dudas, críticas y
para enriquecernos, ¿no? Adelante. Doctor Pablo, muy agradecido por